Y una iglesia que cree dice, damos un fuerte aplauso a Dios. ¿Será que podemos hacer más fuertes? Wow. La presencia de Dios está en ese lugar. Y me alegro muchísimo, me siento bendecido porque estamos, hermanos, siempre somos bendecidos, pero estamos en... Oh, la iglesia está buena. Estamos en septiembre y profetizamos que septiembre es el mes de la bendición de Dios para cada quien de nosotros. La primera semana hablamos de la bendición de la palabra de Dios. Esta semana estamos hablando de la bendición de la oración. Y las próximas semanas, no voy a dar spoiler, pero Dios tiene algo precioso para cada quien de ustedes. ¿Cuántos creen eso? Me gustaría leer una porción de escritura que está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Me siento bendecido, iglesia. Septiembre, y cuántas cosas buenas han pasado en ese lugar. Miramos que vidas fueron salvadas aquí en Alcance Victoria en ese mes. Como todos los servicios, estamos mirando la gloria de Dios en ese lugar. Me siento bendecido de ser parte de todo lo que Dios está haciendo aquí en Panamá, en Alcance Victoria, Panamá. Me siento bendecido porque, mira, tengo la visita de mi mamá que vino de Brasil y va a quedar aquí una temporada conmigo. Levanta tus manos ahí, mamá. Me siento muy bendecido. Y bueno, el Señor preparó, iba a cumplir 3 años que no miraba a mi mamá. Y en ese septiembre fui bendecido en tener a mi mamá conmigo. ¿Ok? Y me gustaría leer esa porción de escritura que está en 1 Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 1 a 9. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. ¿Está correcto, sí? En Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuantos me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio que el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pasar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado la luz, y la que tenía muchos hijos languidece. Dios poderoso. Jehová mata, y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerte sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son todas las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Perdón por algunas palabras, yo sigo aprendiendo cada día más de ese idioma tan precioso que es el español. Y el Señor me ha bendecido porque cuando llegué aquí no hablaba una palabra, y ahora al menos logro me comunicar con ustedes y traer una palabra por parte de Dios para cada quien de ustedes. Y me gustaría compartir un poco de la historia de esta mujer y el tema de esta prédica, el tema de este día
es algo tan sencillo, es algo que estamos hablando en esta semana. La bendición de la oración, y el tema es oración. Yo creo que, mira, oración. Yo creo que la oración es la medicina que necesitamos. Es lo único que nos falta. Miramos una generación que busca tantas y tantas cosas, tantas y tantas respuestas en lugares distintos. Pero la única cosa que necesitamos de verdad es la oración. Estamos buscando formas, como hablamos el viernes, estamos buscando muchas veces atajos, estamos buscando reinventar la rueda, pero lo que necesitamos es la medicina de la oración. Hijos y hijas de Dios, lo que tú necesitas, esa situación que está pasando, esa situación que quizá estás desesperado y ya no sabes más qué hacer, lo único que tú necesitas es doblar tu rodilla y hablar con el Dios de Israel, porque cuando tú oras, cuando tú haces una oración y hablas con Él, el Señor contesta. A la Biblia dice que al Señor le gusta escuchar la oración de tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces necesitamos orar. Creemos que en estos últimos días estamos viviendo una temporada que solamente los cristianos de verdad, una iglesia de verdad que va a prevalecer, es una iglesia que ora. Los cristianos que van a prevalecer son los cristianos que oran. Aquellos que van a prevalecer son aquellos que oran, porque tenemos que orar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar en oración. Necesitamos hablar con Dios, porque en la oración, en esa oración que miramos y cuando oramos, aprendemos que Dios actúa en nuestras vidas. En ese último versículo miramos que nadie puede vencer por su propia fuerza. Yo creo, si nos quedamos solamente en esa porción de escritura, hermanos, ya podemos sacar muchas enseñanzas de ahí. Porque quizá para esta semana tú ya tienes planes. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ganar plata? ¿Cómo va a hacer para arreglar esa situación que está pasando en ese momento? Pero tú hiciste todo el plan, pero no hablaste con tu Dios, no hablaste con aquel que crió todas las cosas. Y necesitamos orar, necesitamos nos conectar con Él. Porque no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. No podemos hacer nada, no venceremos por la fuerza de nuestro brazo. Es eso que dice la palabra. Necesitamos orar. Ahora, este no es un tema que a muchos tienen ganas de escuchar sobre eso. Porque si hablamos de un servicio profético de liberación y tantas cosas que va a tener un profeta que va a poner las manos y tú vas a prosperar, hermano, no había lugares aquí libres. Pero si hablamos que vamos a tener un servicio de oración, ¿sabes qué? No, Pastor Quique, la próxima semana nos miramos. Porque mira, nos cuesta. Para orar necesitamos disciplina. Para orar necesitamos tener en nuestro corazón el deseo de se comunicar con el Creador. Y cuando no oramos, eso habla mucho de nosotros. Porque cuando no oramos, estoy declarando de una forma informal, estoy declarando que no me gusta comunicar con aquel que me bendice todos los días. Cuando no estoy orando, estoy comunicando que no me gusta comunicar con aquel que es el Creador, aquel que bendice mi casa, aquel que pone el pan en mi mesa, aquel que bendice a mi familia. Y necesitamos orar. Y yo creo que lo que falta a esta generación es oración, es esta medicina. Ahí leemos muchas y muchas veces el Señor, el Señor, el Señor. Y leemos el versículo 9: porque nadie vencerá solo por su fuerza. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos orar. Tenemos que orar, iglesia. Mira, estaba mirando una frase y me encantó.
Essa frase diz aqui: nenhum homem ou mulher é mais grande que sua vida de oração. Oh, isso é poderoso. Porque às vezes queremos coisas grandes, está bem. Todos nós temos planos e o Senhor tem planos grandes para cada quem de nós. A palavra diz que o Senhor tem algo para nós que não pensamos, não imaginamos. É muito mais allá do que pensamento pequeno que temos. Tu pensa em prosperar, Deus tem muito mais para ti. Tu pensa em solamente servir, Deus tem muito mais para ti. Tu pensas solamente em estar em ministério, Deus tem as nações para ti. Porque estamos em alcance e vitória, irmão. Amém. Pode dar um forte aplauso a Deus. E às vezes café te envia a outro país, sim, pastor? Necessitamos orar, porque nenhum homem ou mulher é mais grande que sua vida de oração. Necesitamos essa medicina da oração. Desde a última vez, hermanos, que eu prediquei em el día de la vigilia, mi garganta se quedou mal e aún não está bem. E eu sigo aí com medicinas naturais, de farmácia, de todo, e aún não está bem. Pero aún sigo tomando porque necessito medicina. E eu necessito estar bem. E cada quem de nós, quando temos dolor de cabeça, quando passamos uma situação, a minha esposa já le gusta as coisas naturais. Minha esposa le cuesta tomar algo fármaco, hermano. Minha esposa le gusta as coisas naturais. Pero sempre que passa algo com nós, buscamos uma medicina, seja natural, seja uma farmácia, buscamos uma forma. E o que passa é que nós, dentro de todo o que vivimos, dentro de los problemas que temos, não buscamos a única medicina que funciona. E a única medicina que funciona, o Senhor quer falar com nós hoje, é a oração. Essa é a medicina, hermano, e não importa se ele gusta orar, se ele gosta de vacuna, de tomar, há oração de todas as formas. Porque o Senhor tem uma forma de trabalhar com cada quem de nós. Quanto dizem amém? Às vezes o trabalhar de Deus com nós não duele tanto, pero às vezes duele muito. Quanto dizem amém? Às vezes nos cuesta, às vezes nos duele, porque o Senhor tem sua forma de trabalhar. Pero a medicina que necessitamos é a oração. Porque quando oramos, a Bíblia diz que quem ora se cansa menos. Hermano, tu está aí tentando fazer as coisas a sua maneira. Tu está aí cansado, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que proveer, eu tenho que ir de aqui, estar aqui nesse dia, e tenho que estar para allá. Oh, necessitamos estar na igreja, não puedo porque eu tenho que estar allá. Hermano, ponga las manos de Deus, haga tu parte, pero ponga las manos de Deus, porque Deus tiene el controle em suas manos. Quando ponemos em las manos de Deus, nos cansa menos. Nos cansa menos. Mira, em Mateus capítulo 11 diz: venid a mim todos os que estáis cansados e sobrecargados. Hermano, está cansado, sobrecargado, ponga nas manos de Deus. ¿Por quê? Porque o Senhor, o próprio Jesucristo, habla de isso com nós. Porque nós estamos aí metidos em muitas coisas, mirando solamente as coisas terrenais, quando o Senhor mesmo dijo: ei, eu não vino por nada de isso, mi reino não é nessa terra, mi reino é de los cielos, e aquele que põe sua mirada em el cielo, dia vai estar allá comigo. Igreja, nós necessitamos poner nossa confiança em Deus, porque se oramos e confiamos em Deus, nos cansamos menos. Quizá tu está enredado buscando formas e formas e formas, e o Senhor hoje solamente: ei, tenho uma pastilha para ti, oração. E o que passa é que quando necessitamos uma medicina, tomamos primeiro uma pastilha, algo mais sencillo. Pero se não trabalhamos a tempo essa enfermidade que temos, hermano, o tratamento se põe mais
más fuerte, ¿sí o no? ¿Cuántos están en ese tratamiento más fuerte de Dios? Hermano, necesitamos escuchar la voz de Dios. En principio, el Señor quiere que tú se acerques a Él ahorita. El Señor quiere que tú te conectes con Él ya, porque después eso puede costar un poco más, porque después la medicina va a ser un poquito más fuerte. Después quizá duele un poco más, iglesia. Y el Señor no quiere nada de eso para nosotros. El Señor quiere bendecir a su pueblo. Dice la Biblia que alegra a Dios bendecir a su pueblo. Alegra a Dios regalar cosas a sus hijos. Alegra a Dios bendecir a cada quien de ustedes. Hay cosas para ustedes que ustedes no imaginan. Hay cosas buenas y hermosas por parte de Dios, pero necesitamos orar. Porque muchas veces pensamos que venimos a la iglesia y somos bendecidos y hacemos a nuestra manera allá afuera. No, ya conozco cómo hace todo. Yo me voy por aquí, me muevo por ahí, yo tengo la forma, yo tengo el camino. Y cuando pensamos que tenemos el camino, el Señor viene, ¡hey! No eres tú, soy yo. Y todo que tú pensabas que funcionaba, ya no funciona más. Y tú miras personas haciendo las mismas cosas que tú piensas que funciona, y para las otras personas funciona, y para ti no funciona. Señor, ¿qué está pasando? Porque estoy haciendo igualito la otra persona aquí y no me pasa nada. Señor, estoy haciendo igual. Quizá está un poco mejor que el otro, que la concurrencia, pero Señor, que la competencia, y tengo que estar atento que los hermanos que hablan portugués después no, hablas equivocado. Entonces, tenemos que, a veces hacemos mejor que la competencia, pero no funciona, porque yo sé, su medicina ya no es esa. Su medicina ahora es otra. Yo necesito trabajar contigo. Yo necesito trabajar tu carácter. Yo necesito trabajar en tu familia. Yo necesito trabajar en tus finanzas. Yo necesito trabajar más adentro. Por eso que mira, eso ya pasó conmigo, iglesia. Cuando yo estaba en una temporada muy difícil de mi vida, yo pensaba algo, no, voy a hacer eso, hermano, y la cosa no funcionaba. Y yo hablaba con una persona, hey, ¿por qué tú no haces así? Ah, ok, gracias por ese consejo. Hermano, y la persona como 6 meses ya estaba volando. Y yo decía, Señor, aquí estoy ya 3, 4, 5 años. Porque la medicina que Él tenía para mí era otra. Hermano, no penses, no haga comparación de lo que está viviendo tú y otra persona, de otra persona que está prosperando y quizá tú no estás en esa misma temporada. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un tiempo, el Señor sabe cómo trabajar con cada quien de nosotros. Respeta tu proceso, respeta tu tiempo, respeta lo que Dios va a hacer en tu vida, porque si tú mantente firme y orando, grandes cosas van a pasar en su vida y vamos a mirar una iglesia próspera, bendecida y en nombre de Jesús con más de 1000 personas aquí en este lugar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque oveja sana da fruto, oveja sana crece, da cría, se dice también, ¿no? Oveja sana da cría. Y el Señor va a sanar con esa medicina sana, va a sanar cada quien de nosotros y nosotros vamos a dar frutos, nosotros vamos a dar cría y más personas van a estar en ese lugar. El Señor habla con nosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ponga las manos de Dios, iglesia. Mira, es por eso que el diablo trata de llenar nuestra agenda para que no tengamos tiempo para orar. Hermano, el diablo no quiere que tú ores, hermano. Siempre que tú piensas en orar, algo sucede. O quizá tú no, ¿sabes qué? Yo voy a orar. Y cuando tú empiezas a orar, Señor, bendice mis enemigos, Señor. A gente ya empieza a hablar cosas que no habla nada con nada. Sí, hay que bendecir los enemigos. ¿Cuántos dicen amén?
Porque nuestra lucha es contra los espíritus, los principados y potestades. No son contra personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, la venganza pertenece a Dios. Amén. ¿Cuántos saben de eso? Ok, solamente todo lo que tenemos debemos poner en las manos de Dios y Dios va a obrar en nuestro favor. Pero debemos orar y el enemigo no quiere que tú ores. Cuando tú te metes a oración, hermano, el diablo va a intentar hacer todo ahí. Sea en tu casa, sea en tu trabajo. Trata de enviar personas. A veces tú estás orando, el teléfono empieza a sonar. A veces tú estás orando, llega una persona en la puerta. Hermano, me gustaría hablar con usted. ¿Sabe aquela plata que te tengo que dar? No es plata, la persona no me pagó hace un año. Y viene justamente en la hora de la oración. Oh, hermano, el enemigo sabe cómo trabajar en eso. Él siempre quiere intentar quitar ese tiempo de oración. ¿Y sabe por qué no tenemos muchas veces cristianos constantes? ¿Por qué no oramos? Porque tenemos una generación que piensa que todo es fácil. Tenemos una generación que allá afuera se quedan millonarios haciendo un baile de la noche a la mañana. Tenemos una generación que todo es fácil. Y está bien, ellos están ganando plata, y está bien, hermano, pero nosotros creemos en una eternidad. Y una eternidad con Dios nos cuesta. Una eternidad con Dios necesita oración. Una eternidad con Dios necesita obediencia. Una eternidad con Dios necesita caminar con Él día tras día. Porque sí, Dios puede hacer grandes cosas. Hermano, me gustaría tener en esa iglesia aquí una junta de millonarios. Junta de millonarios, profetizo en nombre de Jesús. Junta de millonarios de alcance victoria. Y yo creo que podemos llegar ahí, vamos a llegar ahí en nombre de Jesús. Pero necesitamos poner nuestro enfoque en lo que es principal en nuestras vidas. En lo que es esencial en nuestras vidas. Y esencial en la vida de un cristiano no es mirar primero la plata y después mirar si me queda tiempo para orar. Necesitamos mirar que mi prioridad es caminar con Dios. Mi prioridad es estar en un servicio temprano para agarrar ese tiempo de oración que tenemos, recibir una alabanza, ofrecer una alabanza a Dios, escuchar palabra y salir de ese lugar bendecido para una semana más. Necesitamos priorizar lo que es importante, lo que es prioridad. Cuando hablamos de oración, hablamos de prioridad. Y exactamente porque algunas personas no oran, el enemigo está trabajando para que personas no oren, porque ahí vamos a tener cristianos inconstantes. Hermano, tú puedes te conectar. Tú puedes te conectar con personas que tristemente se alejaron de ese lugar, con cristianos de otras iglesias que se alejaron de la iglesia. Hermano, tú puedes mirar y mensurar el primer aspecto. Cuando esas personas dicen, no, ¿sabes qué? Me alejé por cuenta de eso. Ahí empezó a dar excusas, ¿sabes? No, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la plata? ¿Por qué no sé? Pero pregunta a esa persona, hermano, ¿tú estabas en una vida de oración? No, ¿sabes qué? No, hermano, no estaba. Porque el primer principio que aleja una persona de la iglesia, que aleja una persona de Cristo, es dejar de orar. Y es por eso que en esa generación tenemos muchos cristianos inconstantes. Porque me encanta lo que vivemos aquí en ese lugar, en ese auditorio. Tenemos un servicio hermoso, una experiencia tremenda, pero en la iglesia de Cristo necesitamos tener vida de oración, necesitamos nos conectar con Papá Dios, necesitamos hablar con Él, porque tenemos debilidades, porque no somos fuertes. Pablo dice, aquel que está de pie, cuídate. Oración. ¿Cómo no caemos? Oración. ¿Cómo vencemos? Oración. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer la enfermedad? ¿Cómo alcanzar plata? No es poner la plata primero, más alto que Dios. Todo lo que vamos vencer en la oración. Porque la oración es el combustible de un cristiano. Hermano, si la oración es un combustible de nosotros, ¿qué pasa con un carro cuando falta el combustible? ¿Cómo? Se para.
Por eso que hay muchos cristianos parados que necesitan ser empurrados, porque le falta combustible, le falta oración, le falta se conectar con Dios. Solamente los que oraron aplaudir a Cristo. Gloria, alabado sea Dios. Es broma. Hermanos, necesitamos orar, porque una iglesia que ora es una iglesia vencedora. Una iglesia que ora es una iglesia llena del Espíritu Santo. Si oramos, si queremos un avivamiento, necesitamos orar, porque el avivamiento en Pentecostés vino mientras la gente, todos estaban orando. Nosotros debemos estar ahí, conectados con Dios y orando, pidiéndole a Dios todo lo que necesitamos. Necesitamos orar, porque quien ora tiene más fuerzas para vencer la dificultad. Que se arrodilla ante Dios no se inclina ante ninguna dificultad. Hermano, no importa ese gigante que está se levantando. Quizás ese gigante sea más grande que tú, y mirando tú solamente como persona, sí, ese gigante es más fuerte que tú. Pero si tú estás conectado con Dios, tú tienes que se arrodillar frente a esa situación, frente a ese problema. Quizás ese enemigo va a pensar que va a estar grande, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros, y nosotros vamos a ganar esa pelea, porque cuando nos ponemos en oración ante Dios, ese gigante no puede vencer a nosotros. Cuando tú te arrodillas, el enemigo piensa, ahora está pequeñito. No, yo voy a hablar como algunos hermanos aquí, pero no quiero mencionar eso. Ahora está chaparito, ahora no es nada. Pero cuando nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, el enemigo piensa que está ganando, pero la ganancia es de nosotros. La victoria de nosotros. La batalla ya está garantizada cuando estamos en oración. Mira lo que habla Isaías 40, 29, 31. Dice: Él fortalece al cansado y acrescenta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropezan y caen. Pero siempre hay un pero, ¿sí? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Porque cuando oramos, vencemos las batallas. Cuando oramos, vencemos las dificultades que tenemos. Necesitamos orar, iglesia. Mira, cuanto más luchas, más oración. ¿Cuánto tiene muchas peleas ahí? Muchas batallas. Hermano, hay que orar más. Yo tengo un amigo que siempre hablamos, y él me llama y cómo está todo ahí, y practicamos un poco desde Brasil. Y cuando yo pregunto de él, él dice: no, mira que está pasando una situación conmigo, en mi familia, en mi trabajo, y yo no necesito hablar nada. Él me dice: ¿sabes qué? Ya que vino esos problemas, ya sé qué tengo que hacer. Si yo me despierto a las 6 de la mañana, tengo que despertar a las 5 y empezar a orar. Si yo me paro a las 5 de la mañana, ahora tengo que me parar a las 4 y empezar a orar. Esa es la decisión, esa es la actitud de un cristiano, hermano. Si está difícil, tenemos que orar. Hay que despertar un poquito más temprano, hermanos. Tenemos que nos poner en oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esperar en el Señor no es simplemente dejar pasar el tiempo. No, sí, usted confía en Dios, sí, confío. Estoy esperando en el Señor. Y no reacciona, no hace nada, no ora, hermano. Dios le ama, pero tú tienes que hacer algo. Y tiene que empezar orando, y después de la oración ven la acción, porque todo eso camina junto. Oración significa que debemos orar y debemos reaccionar y trabajar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Quién ora
produce más. Tú estás intentando producir y trabajar y hacer plata y hacer. Y toda la semana estamos intentando y hacer. Pero cuando confiamos en Dios, nosotros somos más productivos. Porque es el Señor que hace la obra en nuestras vidas. Hermanos, es el Señor que hace la obra en tu negocio. Es el Señor que hace la obra en tu casa. Quien ora produce más. Mira, Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo y no se afila, habrá de golpear con más fuerza. La sabiduría garantiza el éxito. O sea, si le falta la presencia de Dios, si le falta oración, tú tienes que trabajar más. Ahora, si tú estás afilado, hermano, si tú estás en Dios, si tú estás conectado con Dios, hermano, pocos golpes tú vas a vencer. Había un gigante que se paró ante David y dice: ¿quién eres tú? Y David no necesita hacer mucho, es solamente una. ¿Oh? Y aprendí con Pastor Charles. Solamente una. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando estamos conectados con Dios, somos más productivos. Hermano, regresamos al principio. No es por tu fuerza, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tenemos la presencia de Dios, somos más productivos. Mira, producimos más en un día con 30 minutos de oración que en una semana sin oración. Eso es tremendo. Cuando tú oras, tú vas a producir más en tu semana, en tu jornada de trabajo, en tu casa. Tú vas a ser más productivo cuando tú oras. Cuanto más trabajo, más oración. Aquí está algo que todos tienen: un teléfono, ¿sí o no? Nos gusta ese equipo es tremendo, hermano. Ese equipo roba nuestro tiempo de oración. Ese equipo está destruyendo matrimonios. Este equipo está afectando muchas familias. Este equipo está haciendo gente perder su trabajo. Y no es porque es una maldición, no. Es porque hay gente que está en tiempo de trabajo y está mirando el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está perdiendo trabajo, perdiendo familia, perdiendo finanzas. Hay gente que está perdiendo tiempo de calidad con sus hijos por cuenta de eso. Mira, y hasta este equipo necesita una carga. Y comparando nuestras vidas a este equipo, hermano, tú piensas que es solamente hacer. Llega una hora que la batería se va. Necesitamos orar, porque así como un teléfono necesita recargar, nosotros necesitamos de oración. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios para llenar nuestras vidas. Hermano, quizá tú prenda un poquito ahí en la toma de la oración, y cuando se pone ahí como 15%, no, ya está bien, ya quita y ya empieza a intentar vivir su semana con 15% de oración. O quizá tú acabas de prender la oración y cuando está ahí 20, 30%, no, ya está bien, pero nuestro teléfono queremos cargar al 100%. Nuestro teléfono, la batería tiene que estar full. Y el Señor nos dice hoy: la batería del Espíritu Santo, la batería que tú necesitas en tu vida, tiene que estar al 100%. No es 30, 40, 50, no, hermano. Hay que prender ahí en la toma y orar y se conectar con Dios hasta rebosar y vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos oración. Dice Juan 15, capítulo 4 y 5: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ningún sarmiento puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de permanecer en Cristo, hablamos de comunión, hablamos de estar conectados con Dios. Y no hay forma de se conectar con Dios si no es por la oración. Necesitamos estar conectados con el papá, porque cuando estamos en Él, Él está en nosotros. Y solo hay una forma de estar en Él, es se conectando con Él, es hablando con Él. Y como hablamos el viernes, no es complicado, eso está sencillo. Debemos permanecer en Él, porque cuando oramos, manifiesta en nosotros los frutos y los dones del Espíritu Santo. Oh, hermano, eso se pone bueno, porque sabemos cuando un creyente está orando, ¿no? Porque cuando tú miras a alguien que siempre está, hermano, enojado, con la cara fea, hermano, no necesita hablar así, hermano, tiene que orar. Necesitas, hermano, vamos al servicio de oración. Solamente haga una invitación, hermano, vamos al servicio de oración. Hermano, te invito a se conectar al Zoom a las 5 de la mañana. ¿Cuánto de Zoom? Dice amén. Porque necesitamos orar, iglesia. Cuando oramos, cuando permanecemos en Cristo, cuando estamos conectados con Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, no hay formas del Espíritu Santo estar en tu vida y no se mirar frutos. No hay formas. Donde el Espíritu Santo está, se mira frutos. Se mira la presencia de Dios. Hey, no digo que somos perfectos, que tú vas a mirar personas perfectas en ese lugar. No, pero se mira los frutos del Espíritu Santo en una persona que está orando. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuanto más cerca estamos de Dios, más manifestamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y no digo solamente de frutos. El Señor quiere usar nuestras vidas. Estamos en una iglesia que cumple la gran comisión. Estamos en una iglesia que gana almas para Cristo. Estamos en una iglesia que estamos en muchos países haciendo la obra de Dios. Y queremos ser usados por Dios. Yo quiero ser usado por Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios en ese lugar? Yo quiero ser usado por Dios. Pero, ¿cómo Dios va a derramar, va a poner en su vida algo si tú no estás ahí? Señor, lléname, lléname. ¿Dónde está el hermano? Lléname, 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 lléname. Si no pedimos a Dios, lléname, Él nos va a llenar. ¿Cómo queremos ser usados por Dios? Cuando oramos a Dios, el Señor nos llena con tu Espíritu Santo. Y hermano, eso no viene solo, vienen los dones del Espíritu Santo, pero eso viene talentos, eso viene una unción, eso viene cosas, hermano, que una persona no puede poner en tu vida. Solamente hay cosas que solamente Dios puede poner en tu vida. Y esa cosa que solamente Dios puede poner en tu vida no viene de otra forma que no sea la oración. Yo no conozco una persona que tiene una vida de oración, hermano, que vive ahí peleando con Dios. Porque cuando nos conectamos con Dios, conocemos al papá Dios. Nuestra vida de oración debe crecer tanto en extensión como en intensidad. Diga intensidad. El piano puede pasar, por favor. Nuestra vida de oración debe crecer en extensión y intensidad. Cuando hablamos de extensión, no es que tú tienes que orar caminando. Tú puedes orar caminando también, ahí haciendo tu caminada en la cinta costera. Vamos a tener Run for Hope. La carrera va a ser día 20 de octubre, todos están invitados. Y tú puedes hacer la carrera orando, no hay problema. Va a tener de 5 km, ¿qué más va a tener, Juan? Va a tener ahí algunos km que tú puedes elegir. Pero no digo que solamente tú tienes que caminar orando, en extensión. No, hablamos de tiempo. El Señor Jesús, cuando estaba casi para morir, Ele se acercou a los 3
que estaban más cercanos a él. Y habló: mira, ustedes se quedan aquí en oración, yo voy a hablar con mi papá y pronto yo regreso. Y el Señor habló. Cuando regresó, ellos estaban dormidos. Había hombres que estavam com Jesucristo. Havia hombres que estavam conectados diretamente com o Maestro e estavam dormidos. Igreja, é por isso que necessitamos cuidar esta parte, porque se hubo discípulos, grandes hombres de Deus, que estavam conectados diretamente com o Maestro e se dormieron, já sabe o que vai dizer. ¿Quién dirá nosotros? Debemos cuidar esa parte. Debemos cuidar esa parte. Y cuando el maestro regresó, dice a ellos: pero ¿será que no puede se quedar orando solamente por? ¿Cómo? Es la referencia, hermano. No hay excusas. Yo siempre cuando trabajaba ese tiempo de oración, hay que orar al menos 1 hora. Porque cuando motivamos a la persona a orar, la Biblia dice: no, pero no hay un tiempo. No hay, tenemos que orar. Sí hay un tiempo. Jesús lo dijo. ¿Será que no puede orar por 1 hora? Hijo, tú haces tantas cosas. Hijo, tú vives atrás de plata. Hijo, tú vives intentando hacer las cosas a su manera. Tú vives en tantos caminos. Tienes 24 horas en un día y tú no puedes orar por 1 hora, dice el maestro. Y dice el maestro de algo, de la única medicina que puede arreglar tu vida. El maestro habla de la única cosa que puede te sacar de esa situación. Cuando oramos, el Señor nos llena con tu Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos, es como si se prendiera una luz en nosotros. Es como si prendiera una luz en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando esa luz entra en nuestras vidas, Dios es tan bueno que un día estábamos mal, en pecado, pero dice que donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo, nos llena con tu presencia, y ahora esta luz que está en nosotros va a aclarar el camino para otros. Y así que hacemos en Alcance Victoria. Esa luz que ahora está en nosotros tiene que aclarar el camino para otras personas. Iglesia, esa luz que el Señor puso en tu vida no es solamente para quedar ahí. Wow, qué chévere, yo tengo la luz de Cristo en mi vida, voy a guardarla. Tremenda esa luz, me gusta. Oh, mira, es aquí un poquito para ti, es mía. La luz del Espíritu Santo tiene que aclarar caminos para otras personas. Un día alguien fue usado por Dios y aclaró mis caminos. Un día alguien usó la vida de Dios, usó la vida de alguien para aclarar tus caminos. Cada quien de nosotros tenemos un testimonio, y yo escucho que siempre Dios usa una persona para alcanzar al perdido. Y las personas que están dispuestas a ser usados por Dios son las personas que tienen esa luz, la luz que aclara los caminos de otras personas. Póngase de pie en ese momento. Hablar de oración, iglesia,
Às vezes não é um tema muito atrativo, porque falar de oração necessita disciplina, necessita quitar tempo de outras coisas que lhe gustam, necessita quitar tempo de uma película, necessita quitar tempo de um passeio. Hablar de oração é algo que cuesta a nosotros, e os que oram sabem de isso, porque hay que tener una carga, hay que tener la disciplina y hay que orar a Dios por otras personas. Porque si, hermano, tú oras solamente por tu vida, siempre que tú oras, solamente ora por tu vida y tu vida y tu vida, hermano, el evangelio de Dios siempre trata de otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio de Jesucristo siempre trata de otros. Y nosotros somos un ministerio de alcance, nosotros somos un ministerio de salvación. Nosotros fuimos llamados a ser esa luz que va a aclarar el camino de otras personas. Y hacer oración nos cuesta, porque oramos, quitamos tiempo de nosotros para orar por nosotros y para orar por otras personas que quizá no conocemos. Pero solo hay una forma de vencer todas las batallas que estamos enfrentando. Só hay una forma de se conectar con Dios. Só hay una forma de vencer. Iglesia, el Señor quiere que nosotros despertamos y no seamos como esa generación que está ahí afuera, que quiere respuestas sin disciplina, que quieren respuestas sin la presencia de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser una iglesia que está conectada con Dios, porque si la iglesia es de Cristo, si Cristo es el cabeza de esta iglesia, no hay como un cuerpo no está conectado con su cabeza. Hermano, no somos una iglesia Frankenstein, nosotros somos una iglesia que tiene una cabeza que es Cristo y que tiene un cuerpo que somos todos nosotros, pero un cuerpo que está conectado con Él. Dios no viene a te regañar ese día. Dios quiere solamente se conectar contigo. Dios quiere solamente te pregunta en ese día: hijo, hija, ¿hace cuánto no te conectas conmigo? ¿Hace cuánto esta carga de ese teléfono que hablamos, de la oración, hace cuánto esa carga no está en 100? ¿Hace cuánto tú no te conectas conmigo y se queda hasta llenar, hasta rebosar? ¿Hace cuánto? Y si tú te sientes bien, si tú quieres se conectar más con Dios, hacer un compromiso delante de ese altar: Señor, yo necesito más tu presencia. Señor, yo reconozco que yo necesito orar más. Yo necesito, Señor, tu presencia. Yo reconozco en ese día, Señor, que sin oración no voy a lograr nada. Yo reconozco, Señor, que sin oración, Señor, sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. Señor, yo reconozco que sin tu presencia, sin oración, no puedo hacer nada. Y si tú eres esa persona que quiere se conectar más con el Papá Dios y quiere hacer ese compromiso, no es conmigo, soy solamente aquí para anunciar una palabra. Y tu compromiso es con Dios. Y si tú quieres se conectar más con Él y ser bendecido, yo hablaba hoy con un hermano. Mira, cuando tú oras, nosotros hablamos y motivamos y estamos aquí hablando semana tras semana, servicio tras servicio, los pastores. Pero cuando tú oras, yo no gano nada, hermano. Sí, pastor. Motivamos a la gente a orar, a caminar en obediencia, motivamos a la gente a tener una comunión con Dios. Pero, hermano, cuando tú oras, yo no voy a ganar nada. Lo único que tiene ganancia es usted. Lo único que tiene ganancia eres tú. Lo único bendecido de esta reunión, de esta celebración de domingo que estamos aquí en Alcance Vitória, el único bendecido se agarra esta enseñanza y aplica en su vida. No soy yo, eres tú.
Y si tú quieres salir de ese lugar bendecido, en victoria, con compromiso con Dios, de orar y buscar más la presencia de Dios, te invito a que pases ese altar.